Se deben cumplir 3 condiciones en un motor de combustión interna de gasolina para que marche con el máximo de eficiencia. Debe haber una buena mezcla de aire-combustible, un nivel alto de compresión y un sistema de encendido que tenga una sincronización óptima y chispas poderosas. La sincronización de encendido óptima y las chispas poderosas son responsabilidad del sistema de encendido. Existen varios tipos de sistemas de encendido. En este video usaremos mayormente un sistema de encendido completamente transistorizado para explicar el funcionamiento del sistema de encendido. En este video observaremos primero la estructura del sistema de encendido. Segundo, cómo es generado un alto voltaje. Tercero, control de la sincronización de encendido. Cuarto, las bujías, las cuales utilizan un alto voltaje para emitir chispas, encendiendo la mezcla aire-combustible. Quinto, otros sistemas de encendido. Y finalmente, inspección y ajuste del sistema de encendido. En un motor de gasolina, las bujías encienden la mezcla comprimida de aire-combustible y generan combustión, brindando la energía. De esta manera, el sistema de encendido debe ser capaz de producir un alto voltaje para brindar una sincronización de encendido óptima, de acuerdo a las condiciones de operación del motor. Primero, echémosle un vistazo a los componentes del sistema de encendido y su función. La batería de 12 voltios brinda la energía eléctrica. El interruptor de encendido. La bobina de encendido y el encendedor convierten el bajo voltaje de la batería a un alto voltaje. El distribuidor lo transmite a la bujía de cada cilindro. El distribuidor incorpora un dispositivo de avance para obtener una sincronización de encendido óptima. Un distribuidor en una bobina de encendido incorporada es llamada conjunto de encendido integrado IIA. La carga proveniente de la bobina de encendido crea una chispa en la bujía, encendiendo la mezcla de aire-combustible. Las bujías requieren un alto voltaje de más de 10.000 voltios para generar chispas, pero como hemos visto, la única fuente de energía eléctrica del vehículo es una batería de 12 voltios. Entonces, ¿cómo generamos un alto voltaje de una fuente de energía de 12 voltios? Expliquemos. Veamos este experimento. Una lámpara de 100 voltios es conectada a través de la batería y se enciende el interruptor. El voltaje es de solo 12 voltios, de manera que la lámpara no se enciende. A continuación se conecta una bobina en la lámpara y el circuito se enciende nuevamente. Una vez más, la lámpara no se enciende. Pero en el instante en que se apaga el interruptor, la lámpara parpadea. Aquí está el porqué. Si el interruptor se apaga cuando la corriente todavía fluye en la bobina, una gran fuerza electromotriz EMF o voltaje es generado fluyendo en dirección opuesta. A esto se le llama efecto de autoinducción y la fuerza electromotriz generada es llamada fuerza contraelectromotriz. A continuación hagamos otro experimento. 2 bobinas con alambre de diferente espesor y números de embobinados son conectados en serie.
Al momento en que el interruptor es apagado, se corta el flujo de corriente en la bobina primaria, generando una corriente más grande en la bobina secundaria. Cuando la corriente es encendida y apagada en la bobina primaria, se genera un alto voltaje en la bobina secundaria. A esto se le llama el efecto de inducción mutua. Una bobina de encendido integra estas dos bobinas en una sola. Conduzcamos una prueba con una bobina de encendido real. La corriente que fluye en la bobina primaria es encendida y apagada. Tal como usted puede ver, la bobina de encendido utiliza los efectos de autoinducción e inducción mutua para generar una alta fuerza electromotriz de decenas de miles de voltios de una fuente de poder de 12 voltios. Los sistemas convencionales utilizan puntos de ruptura conductores o platinos en el distribuidor para encender y apagar el interruptor mecánicamente, tal como en este dispositivo. Pero hoy la mayoría de los sistemas utilizan el efecto interruptor o switching de un transistor o una unidad de control electrónica, SU. Ahora veamos de cerca cómo es generado un alto voltaje utilizando un sistema de encendido transistorizado real. Una bobina de encendido, un generador de señal y un encendedor están integrados con el distribuidor. En el sistema de encendido transistorizado, la señal de encendido proveniente de un generador de señal es transmitida a un transistor en el encendedor. El transistor enciende y apaga la corriente primaria en la bobina de encendido. El generador de señal tiene tres componentes: un rotor de señal, el cual hace un giro por cada 2 revoluciones del cigüeñal, una bobina captadora y un magneto permanente. El rotor gira en sentido horario o antihorario dependiendo del motor. A medida que el rotor gira se genera un voltaje en la bobina captadora. Esta es la señal de encendido. Pero, ¿por qué se genera un voltaje? El flujo magnético del magneto permanente fluye a través del rotor de señal, la bobina captadora, la horquilla y regresa al magneto. Cuando el rotor está inmóvil no hay cambio en el flujo magnético. Cuando el rotor de señal rota y los dientes del rotor se acercan a la bobina captadora, la densidad del flujo magnético se eleva. A medida que los dientes del rotor se alejan de la bobina captadora, disminuye. Esto significa que el voltaje generado en la bobina captadora depende de los cambios en el flujo magnético. El nivel de la fuerza electromotriz generada depende de las posiciones relativas del rotor y de la bobina captadora. Cuando el diente del rotor se acerca a la bobina captadora, la fuerza electromotriz se eleva. Y cuando el diente del rotor y la bobina captadora se encuentran frente a frente, la fuerza electromotriz se convierte en cero. Cuando se alejan, se genera una fuerza contraelectromotriz. Estos cambios en la fuerza electromotriz causan que el encendedor encienda y apague la corriente primaria. Echémosle un vistazo a cómo se enciende y apaga una corriente. Cuando el motor está en marcha y uno de los dientes del rotor de señal se acerca a la bobina captadora, se genera el voltaje en la dirección mostrada en el diagrama. La corriente base fluye en el transistor se enciende y la corriente primaria fluye en la bobina. Cuando el diente del rotor de señal está alineado con la bobina captadora, el voltaje generado en la bobina captadora disminuye y el transistor es apagado. Esto corta la corriente primaria y genera un alto voltaje en la bobina secundaria. El transistor también es apagado cuando el voltaje es generado en dirección opuesta en la bobina captadora. De esta manera, cuando el motor está en marcha, el transistor es encendido y apagado cada vez que uno de los dientes del rotor pasa a la bobina captadora. Cada vez que el transistor es apagado, se genera un alto voltaje en la bobina secundaria.
El voltaje generado en la bobina secundaria luego pasa desde el electrodo central del distribuidor a través del rotor y desde el electrodo exterior a las bujías, de acuerdo al orden de encendido de cada cilindro. A continuación, veamos el método utilizado para obtener una sincronización de encendido óptima. En general, un motor de gasolina alcanza una eficiencia máxima si la presión de combustión en el cilindro alcanza el máximo cuando el ángulo del cigüeñal está aproximadamente a 10 grados después del punto muerto superior. Esto significa que el encendido debería estar sincronizado. Este gráfico muestra el proceso en términos de los cambios de presión dentro del cilindro. Aun si el encendido tiene lugar en el punto 1, la combustión no comienza inmediatamente. En lugar de ello, la combustión comienza en el punto 2 y la compresión comienza a elevarse. La compresión alcanza el máximo en el punto 3 y la combustión finaliza en el punto 4. El periodo entre 1 y 2 es llamado tiempo de retardo de encendido. Para un combustible dado, este retardo es más o menos fijo, sin importar la velocidad del motor. Entonces, pensemos acerca de lo que pasa si la velocidad del motor aumenta. Debido a que el tiempo de retardo de encendido entre 1 y 2 es constante, el ángulo a través del cual el cigüeñal rota en el mismo periodo de tiempo se aumenta. El punto en el que se alcanza el máximo de presión tarda en 10 grados. Por ello, en este caso, es necesario avanzar la sincronización de encendido. Si la carga en el motor aumenta, el volumen de la mezcla de aire-combustible y la presión de compresión dentro del cilindro se elevan. La temperatura de la mezcla de aire-combustible se elevará haciendo que la mezcla se queme más rápido. Como resultado de ello, el tiempo de combustión se acorta. Este gráfico muestra lo que sucede. En este caso, la sincronización de encendido tiene que ser retardada. Esta cambia de acuerdo a la velocidad del motor y a las condiciones de conducción. Esto es alcanzado alterando el ángulo de avance de encendido, el cual es controlado por el avance incorporado en el distribuidor. La sincronización de encendido es controlada por un gobernador de avance de acuerdo a la velocidad del motor y por un avance de vacío de acuerdo a la carga en el motor. El gobernador de avance controla el ángulo de avance del encendido rotando el rotor de señal ligeramente en relación al eje del distribuidor. Y el avance de vacío controla el ángulo de avance cambiando la posición de la bobina captadora. Veamos de cerca. El gobernador de avance consiste de una placa de leva, contrapesos y resortes del gobernador. La placa de leva rota junto con el eje del distribuidor. Dos contrapesos rotan en la placa de leva con clavijas de soporte como sus centros. En bajas velocidades de motor, los contrapesos se mantienen cerca por la fuerza de los resortes. A medida que la velocidad del motor aumenta, los contrapesos se alejan gradualmente por la fuerza centrífuga. Luego, la placa de leva mueve el rotor de señal en dirección de la rotación hasta que la fuerza centrífuga balancee la fuerza del resorte de leva. Esta operación controla el ángulo de avance. Este gráfico muestra la relación entre el grado del ángulo de avance y la velocidad del motor. A continuación veamos un avance de vacío. Aquí, un diafragma es conectado a la bobina captadora con una varilla de avance. Este diafragma responde al vacío en el múltiple de admisión.
Cuando la carga del motor es liviana, la abertura de la válvula de obturación también es pequeña, de manera que se genera un vacío en el diafragma, tirando de la varilla de avance, moviendo el rotor de señal a la izquierda y avanzando la sincronización de encendido. Cuando la carga del motor es pesada, el pedal del acelerador es presionado, la válvula de obturación se abre ampliamente y el vacío en el múltiple de admisión disminuye. Luego el resorte tira del diafragma a la derecha. Como resultado de ello, dependiendo de la carga del motor, la bobina captadora se mueve en la misma dirección que la rotación del rotor de señal, retardando la sincronización de encendido. En los automóviles, varios tipos de avance de vacío son utilizados de acuerdo a las especificaciones del motor. Este diafragma muestra la relación entre el vacío del múltiple de admisión y el ángulo de avance. El rol de la bujía es generar de manera confiable fuertes chispas y además encender la mezcla de aire-combustible. Las chispas de encendido saltan entre los electrodos del centro y de tierra de la bujía. El voltaje de la chispa es alto o bajo en proporción a la separación de los electrodos de la bujía. Con el uso normal, la separación de la abertura de las bujías aumentará, causando que el motor falle durante la aceleración. Por ello, la bujía debería ser inspeccionada periódicamente para mantener la separación de los electrodos de la bujía de manera óptima. Veamos el ESA. En lugar de un avance mecánico, una ECU, o una unidad de control electrónico, controla la sincronización del encendido en este sistema. Este sistema percibe las condiciones del motor basándose en señales provenientes de varios sensores. La ECU determina la sincronización del encendido y enciende y apaga la corriente primaria. Tal como lo muestra este gráfico, los avances mecánicos convencionales solo podrían controlar la sincronización de encendido en proporción directa a la velocidad del motor y el vacío del múltiple. Pero utilizando los sensores y la ECU, el SA puede alcanzar el control más cercano a lo ideal para las condiciones de marcha del motor. En el ESA, el distribuidor tiene dos bobinas captadoras integradas, una de las cuales genera una señal de velocidad de motor o señal NE, y el otro la posición de referencia de ángulo del cigüeñal o señal G. Mientras el motor esté en marcha, estas señales son continuamente transmitidas a la ECU. En caso del motor EFI de tipo D, hay otros sensores para la ECU, tales como el sensor de vacío, sensor de la posición del obturador, sensor de golpeteo, sensor de temperatura de agua, sensor de velocidad del vehículo. A continuación veamos un sistema de encendido directo o DIS. El ESA convencional generó un alto voltaje con una bobina de encendido y envió el voltaje a cada bujía con el distribuidor. Pero un DIS transmite señales de encendido a múltiples bobinas de encendido y distribuye la energía proveniente de la bobina de encendido directamente a las bujías. Veamos un sistema de encendido estándar. A diferencia de un sistema de encendido transistorizado, un sistema de encendido estándar enciende y apaga la corriente primaria de la bobina de encendido mecánicamente, utilizando los puntos de ruptura del distribuidor. La rotación de la leve en el eje del distribuidor abre y cierra los puntos de ruptura o platino. Esto enciende y apaga la corriente primaria de la bobina de encendido. Ahora veamos brevemente los métodos de inspección y ajuste para el sistema de encendido IIA.
Usted puede reconocer la condición del motor desde el color y la condición de los electrodos de las bujías. Un color marrón claro como este muestra que el motor está en buena forma. Si los electrodos están negros como estos, la mezcla de aire-combustible puede ser muy rica o el rango del calor de la bujía puede estar demasiado alto. Si los electrodos están blancos, la mezcla de aire-combustible puede estar demasiado pobre o el rango de calor del electrodo puede estar demasiado bajo, causando que los electrodos se quemen. Sírvase limpiar los electrodos con un limpiador de bujía o una escobilla de alambre. A continuación, compruebe con un calibrador de separación de los electrodos de la bujía si la separación de los electrodos de la bujía está dentro del rango correcto. Si la separación no es la correcta, doble el electrodo exterior para ajustar la separación. En el caso de una bujía de punta de platino, la punta del electrodo central y el electrodo de tierra opuesto están enchapados con platino. En principio, para proteger los electrodos, estos no deberían ser limpiados. Pero si se vuelve necesario utilizar un limpiador de bujías, por ejemplo, debido a hollín, limpie los electrodos tan rápido como sea posible. No es necesario ajustar la separación de los electrodos de una bujía de platino. Inspección de los cables de alta tensión. Medir la resistencia de los cables de alta tensión con un ohmímetro. Inspección de la bobina de encendido. Medir la resistencia de las bobinas primarias y secundarias y comprobar que la resistencia sea la correcta. Luego, medir la resistencia de la bobina captadora. Para inspeccionar la abertura de aire con un calibrador no magnético, medir la abertura entre el rotor de señal y la proyección de la bobina captadora. En el caso del ESA, medir la separación entre la bobina captadora de señal NE y la bobina captadora de señal G. Asimismo, medir la resistencia del generador de señal. Para inspeccionar el avance de vacío, desconectar la manguera de vacío y conectar una bomba de vacío al diafragma. Aplicar un vacío y comprobar que el avance de vacío opere correctamente. Al inspeccionar el gobernador de avance, girar hacia adelante el rotor, soltarlo y comprobar que el rotor rote rápidamente hacia atrás. Y comprobar que el rotor gire limpiamente. A continuación, la inspección de la sincronización de encendido. Primero, conectar un tacómetro y una luz de sincronización. Desconectar la manguera de vacío proveniente del subdiafragma del distribuidor y tape el extremo de la manguera. Luego, fije la sincronización de encendido inicial. Con el motor en ralentí tal como se especificó, utilice la luz de sincronización para comprobar que la sincronización de encendido sea la correcta. Si la velocidad del motor es alta en este momento, el gobernador de avance operará. Entonces asegúrese de comprobar esto con el motor en ralentí. Si la sincronización de encendido es incorrecta, afloje los tornillos del distribuidor y gire el distribuidor. El ESA tiene un procedimiento de inspección diferente. Comprobemos.
Primero, conecte el tacómetro. Luego utilice la SST para unir los terminales T o TE1 y E1 del conector de comprobación para prevenir la corrección del ángulo de avance y fijar la sincronización inicial. Con el motor en ralenti tal como se especificó, compruebe que la sincronización de encendido sea la correcta. Sírvase referirse al manual de reparación para el valor de referencia. Este video ha explicado los principios, la construcción y la operación de un sistema de encendido. El sistema de encendido es esencial para la operación uniforme del motor. Esperamos que este video y los otros materiales de referencia mejoren su entendimiento de los sistemas de encendido y lo ayuden en su trabajo diario.